El tema que nos compete el día de hoy se refiere a terminología referida al aparato osteoarticular. Y bien, la semiología de las articulaciones, al igual que la semiología de otras regiones corporales, implica la evaluación por anamnesis, el examen físico y este último tendrá como componentes a la inspección, a la palpación, a la auscultación y muy excepcionalmente a la percusión, por lo cual esta área no será analizada. Empecemos con la anamnesis. La anamnesis, como todos ya conocen, es la evaluación de los síntomas y signos que refiere el paciente a través de un interrogatorio minucioso. Es así que en las articulaciones el dolor es probablemente el síntoma más frecuente. Nosotros necesitamos conocer si el origen de este dolor, el referido por el paciente, tiene una causa articular o es una causa no articular. De tal modo que podemos evidenciar que el dolor articular que se origina sobre todo en los ligamentos intraarticulares, en el hueso, en la membrana sinovial o el cartílago, se caracteriza por ser profundo, por tener una movilidad limitada y por generar datos de inflamación, es decir, calor, rubor, impotencia funcional y sobre todo, en algunos casos más severos, la deformación de la región. El paciente tendrá mucha limitación en la movilidad pasiva, mientras que el dolor no articular que se origina en ligamentos extraarticulares, en la bursa, en la fascia, en el tejido celular subcutáneo, se caracteriza por ser de tipo superficial. En la movilidad activa puede generar limitación, pero en la movilidad pasiva no hay limitación y no presenta signos inflamatorios ni deformaciones locales. Es también necesario indagar el origen y el tiempo de la afección. Es así que si hablamos del origen podemos encontrar un origen de tipo inflamatorio y uno de origen mecánico. En la referencia de que el tipo inflamatorio es aquel que se produce por causas generalmente inmunológicas y se caracteriza principalmente porque empeora durante el reposo y mejora bastante bien al momento de que el paciente empieza a realizar actividad. Es típico, por ejemplo, que en la artritis reumatoide el paciente despierte con sensación de entumecimiento matinal, el mismo que va disminuyendo y el dolor va cediendo en la medida en que mueve sus articulaciones. Por su parte, el que tiene origen mecánico mejora con el reposo y empeora con el movimiento. Pongamos un ejemplo como el esguince de tobillo, que sí es muy dificultoso caminar y realizar movimientos y va reduciendo el dolor en la medida en que se limita la actividad de la zona. En relación al tiempo, podemos hablar de un dolor articular de tipo agudo y uno de origen crónico. El agudo será aquel que tiene una evolución menor a 6 semanas, mientras que el dolor crónico es aquel que tiene más de 6 semanas de evolución. Bien, una vez que pasamos al examen físico, debemos empezar siempre con la inspección. El área de inspección es tremendamente grande y se tomará en cuenta solamente algunos datos llamativos de interés del odontólogo. Por ejemplo, debemos fijarnos que el eje de la mano no tenga desviaciones tanto hacia la región cubital como hacia la radial. Generalmente, cuando la desviación es cubital, como en el caso de la artritis reumatoide, los dedos se deforman para cambiar de dirección. Es típico de esta enfermedad, a diferencia de la desviación que va radial, que se presenta principalmente en casos de artrosis. Otras deformaciones típicas son el signo de Boutonniere, que se presenta
en la artritis reumatoide, o el signo de cuello de cisne, que también es típico de esta enfermedad, con la deformación en forma de S itálica que la caracteriza. Durante la inspección, también tenemos que evaluar los movimientos activos y pasivos del sujeto en las diferentes articulaciones, sobre todo en casos en los que sospechamos una artritis poliarticular. Es decir, que en los movimientos activos le pediremos en todas las articulaciones que realicen movimientos en forma individual sin ayuda del operador. La persona deberá realizar los movimientos de cada articulación que le han sido asignados fisiológicamente. Por ejemplo, en la muñeca se hará flexión, extensión, rotación, pronación y supinación y lateralización de la muñeca. Por su parte, la movilidad pasiva será aquella que se realizará con ayuda del operador. ¿Cuándo realizar la movilidad pasiva? Cuando nosotros observemos que en la movilidad activa existen limitaciones. De esta manera, la movilidad pasiva nos permitirá identificar si la limitación observada durante la movilidad activa es la misma o es más marcada o menos marcada. También en la inspección debemos observar las deformaciones existentes en las diferentes regiones corporales. Las áreas que son más visibles en el examen para el odontólogo obviamente son las manos. Es así que veremos si existen tumefacciones, como en el caso de los tofos gotosos, que son sobresaliencias óseas que van a deformar las articulaciones en una o más regiones. Estos tofos pueden localizarse también en las partes blandas de los pabellones auriculares. Del mismo modo, veremos otro tipo de deformaciones con sobresaliencias óseas típicos de la artrosis, como son los nódulos de Everden y los nódulos de Bouchard, que son en ocasiones dolorosos, pero que sí van a presentar deformaciones que a veces son confundidas con lesiones de artritis reumatoide sin que se trate de esta enfermedad. Es decir, que la artrosis solamente presentará estas lesiones por degeneración y envejecimiento óseo. Unos elementos que sí vale la pena evaluar son la longitud de los dedos. Normalmente la longitud del dedo medio, que como ustedes saben es mi dedo preferido, debe ser el mismo del de la palma de la mano. Este dedo medio sí está mucho más largo, al igual que los demás dedos, que son más largos que la longitud de la palma de la mano, van a llevarnos a la denominación de aragnodactilia. Generalmente la aragnodactilia viene acompañada de otras alteraciones óseas que deben ser buscadas durante el examen físico. Lo opuesto a la aragnodactilia es la braquidactilia, es decir, un dedo, uno o más dedos pequeños en relación al tamaño de la mano y a la edad del sujeto. La inspección de los miembros inferiores también debe realizarse, siendo frecuente ser encontrado el genu valgo. El genu valgo no es nada más que la desviación hacia el centro, hacia la línea media de las rodillas. El genu valgo se presenta con mucha frecuencia en mujeres que están con sobrepeso o en mujeres con alteraciones de las caderas, sin que eso excluya al sexo masculino de situaciones similares. Eh, por su lado y en forma opuesta está el genu varo, que más bien es la desviación hacia afuera de las rodillas, lo que comúnmente se conoce como roscos. Generalmente se deben a malposiciones de los pies. Los pies también tienen alteraciones como son el pie cabo, que es una exageración de la profundidad de la curvatura plantar, o el pie plano, donde esta curvatura se ve disminuida. Pero también los dedos pueden tener alteraciones y que son bastante regulares, como sucede en el hallux valgus.
comúnmente denominado juanete, en el cual existe una desviación hacia afuera del primer dedo con luxación y subluxación de la cápsula y de la articulación metatarso-falángica, que en ocasiones produce inflamación, mucho dolor en la región, sobre todo al contacto con el zapato o con cualquier elemento que genere presión en la zona. Una alteración también frecuente es el dedo en martillo, que es la flexión constante de uno o más dedos que va a ir a producir dolor e inflamación en las articulaciones locales, impidiendo el movimiento y el apoyo del pie del sujeto portador de este cuadro. Continuamos con la palpación. Empecemos con la palpación de la articulación temporomandibular, que es la que le importa de manera sustancial al odontólogo. La palpación de la articulación se realizará con el paciente en relajación, colocando los dedos, idealmente 3 dedos, inmediatamente por delante del trago. Se pide inmediatamente al paciente que realice movimientos de apertura y cierre para observar si esto le desencadena dolor o bien se logra palpar algún tipo de sonidos que sean anómalos en la zona. Para palpar la línea articular ya no es suficiente la palpación bimanual o monomanual por delante del trago. Entonces, el explorador deberá utilizar la mano enguantada para introducir sus dedos meñiques dirigidos hacia adelante, aplicados en el conducto auditivo externo, empujando levemente hacia adelante y hacia adentro. Una vez ahí, se pide al sujeto que abra y cierre la boca hasta una apertura máxima y cierre suave para ver si desencadena dolor o si se presentan algún tipo de percepciones sonoras palpables. Los miembros superiores también tienen áreas para ser palpadas, mencionaremos algunas, como el punto acromial. Es el lugar donde se inserta el tendón del bíceps en el acromio, un lugar muy frecuente de ser lesionado sobre todo en deportistas, que se denomina lesiones del manguito rotador. También se palpará el punto bicipital, que es el inicio de la extensión del tendón del bíceps sobre la corredera bicipital. El punto humeral, que es la continuación de la corredera bicipital, para ver si no desencadena dolor por inflamación del tendón. Y finalmente el punto clavicular, en algunos casos en los que se sospecha procesos inflamatorios condroclaviculares o condrocostales. Las manos, en caso de sospecha de artritis reumatoide, deberán ser palpados en todos los puntos de sus articulaciones, tanto metacarpofalángicas como interfalángicas proximales y distales, realizando compresión anteroposterior y lateral de las articulaciones, realizando siempre movimientos activos y pasivos de las mismas. Una maniobra muy frecuente es la maniobra de Gessler, en la cual se pide al sujeto flexionar los dedos de las manos, realizando compresión lateral de la zona para ver si existen procesos inflamatorios. La palpación también nos permitirá identificar zonas de dolor o calor local. Los pies serán palpados también en caso necesario si es que el paciente fuese portador de alguna colagenopatía, sobre todo la artritis reumatoide, de la misma manera en que se hizo el examen en las manos, produciendo los movimientos activos y los movimientos pasivos en todas las articulaciones del pie para verificar la existencia o ausencia de dolor.
Finalmente, procederemos a la auscultación en la búsqueda de ruidos que son anómalos en las zonas de nuestro interés. En este caso hablaremos de la articulación temporomandibular, en la cual deberemos buscar la presencia de chasquidos, que va a ser la presencia de chasquidos, que no son nada más que un ruido sordo que se presenta porque un tendón salta sobre una superficie articular. Este ruido es sordo y rara vez se ve asociado a la presencia de dolor, a menos que si el salto fuese muy súbito. Mientras que el crépito es la sensación de arenilla existente en la articulación y nos da la información de la destrucción de tejido cartilaginoso u óseo.